Buenas tardes, mi nombre es Harrington Levy, bienvenido aquí a mi canal. Mi canal es en YouTube Harrington Levy 07. Los invito a que se suscriban y den un like. Hoy quiero hacer un video sobre una pregunta que es un poco contradictoria. Por ejemplo, ¿qué sucede con las personas que mueren sin conocer o que nunca hayan oído hablar del Evangelio de Jesús? Como por ejemplo el indio de la jungla. ¿Qué sucede con esas personas cuando mueren? Si nunca nadie les predicó del Evangelio, ¿qué sucede si ellos nunca llegaron a conocer a Jesús? Porque primero, si el indio de la jungla fuese salvo, no habría que ir a evangelizarlo, porque ya son salvos. No había que predicarle la palabra porque ellos son salvos. Ellos no pueden ser salvos porque hay un mandato en la Biblia de ir a evangelizar a aquellos que no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque mediante el Evangelio es que la persona puede alcanzar la salvación. Y si tenemos un mandato de ir a predicarle a toda criatura, quiere decir que no todas las criaturas, las que no conocen a Cristo, no pueden ser salvas. Veamos un momentico Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicarle el Evangelio a toda criatura. Ok. ¿Qué está diciendo aquí? Que debemos de ir a predicarle el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque mediante el Evangelio es que la persona puede conocer a Cristo y puede ser salva, ¿verdad? El indio de la jungla no se condena porque nunca haya oído hablar de Cristo. Eso no es lo que los condena a ellos. Él ya nació condenado. Yo no me condeno al final de mi vida. Cuando yo me muera, yo no me voy a condenar. No, no. Yo nací ya en condenación, separado de Dios. Yo ya nací condenado por causa del pecado original, que es el pecado en el que todos nacemos, ¿verdad? La palabra de Dios lo establece así después de Génesis 3, que es cuando entra el pecado al hombre. Entonces ya a partir de Génesis 3 ya todos nacemos en condenación, en pecado, separados de Dios. Veamos un momentico Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Ok, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos estamos separados de Dios, todos estamos en condenación. Por eso que necesitamos el Evangelio. Por eso que el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Cristo viene a salvar lo que ya estaba condenado. Cristo vino a salvarlo, ¿por qué? Porque todo estaba condenado. Entonces, el indio de la jungla, él nace condenado. Para él salir de su condenación, es claro que él necesita a Cristo. Porque él nació condenado. Juan 14:6. Veamos un momentico Juan 14:6 que dice. Para él, tú sabes, ir hablando, ir viendo la palabra de Dios lo que dice, para ir pudiendo tener un poquito más de entendimiento. Pero lo más importante es lo que dice la palabra, ¿verdad? Juan 14:6. Juan 14:6. Ok, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, la razón por la que él permanece condenado no es porque nunca haya oído hablar de Jesús, aunque Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ok, Él dice que para ser salvo tiene que ser mediante Cristo. No hay otro método, no hay otro camino. Ahora, el indio que no conoce a Cristo, que no conoce el Evangelio de Cristo, ya es condenado, pero no es condenado porque aún no conoce a Cristo. Él es condenado porque ya nació condenado. Ahora, ¿qué es lo que lo mantiene a él en condena? ¿Qué es lo que lo mantiene a él siendo condenado?
veamos a Romanos 1, 19 al 23. Romanos 1, 19 al 23. 1, 19 al 23. Dice: porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios le dio a entender al ser humano que Él existe. ¿Cómo se lo dio a demostrar? Por las cosas que están hechas. La naturaleza, cuando ponemos a pensar la distancia que está el sol a la tierra, la perfección que hay entre que si el sol está un poquito más para atrás, nos morimos fríos, nos frizamos, si está un poquito más cerca, nos morimos de la calor. Es exactamente en la posición que está, que es la única forma que podemos tener vida en este planeta. Cuando vemos, por ejemplo, las estrellas, cuando vemos la naturaleza, cómo es que el aire, las matas absorben el dióxido de carbono y sueltan el oxígeno, y ese oxígeno es el que nosotros necesitamos para poder respirar, para nuestros pulmones. Cómo es que los vegetales, las lechugas, todo tienen, las naranjas, todo tienen vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Si nos ponemos a pensar en eso, vemos ahí que Dios nos está demostrando en lo que está creado que Él existe, ¿verdad? Sigue y sigue la cosa hecha de modo que no tienen excusa. Ok, ¿qué es lo que lo condena? Lo que lo mantiene a ellos condenados. Y no solo a ellos, sino también al vecino de mi casa, al que vive al lado de mi casa, al que vive al frente, a cualquier otra persona que no haya querido aceptar a Cristo, que no haya querido o que no haya escuchado de Jesús. ¿Qué es lo que lo mantiene condenado a esa persona? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes. ¿Qué significa la palabra imágenes? San Lázaro, Santa Bárbara, Ochum, el mismo Cristo ese que a veces alguien tiene en el cuarto, que es la cruz que viene con un Cristo crucificado. Eso es una imagen, y eso es condenado por Dios. Están cambiando la gloria del Dios verdadero por imágenes hechas de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la razón de su condenación, porque no respondieron a la revelación que tenían. Ellos conocían a Dios, y conociendo, no le dieron gracia ni le honraron como Dios. Ok. El indio nace condenado. Y no solamente el indio. Yo, mi hermano, mi tía, mi familia, el vecino, la familia del vecino, todos nacemos en condenación. Para ser salvo, quiero ser bien claro en esto, porque no quiero que después digan que yo estoy diciendo que hay otro método de salvación. No. Para ser salvo es mediante la fe en Cristo. Para ser salvo solamente Cristo. Es la única salvación que hay es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Necesitas a Cristo para ser salvo. Ahora, Dios dentro de nosotros puso que nosotros sabemos que Él existe. ¿Mediante qué? Mediante la creación, mediante lo que está creado. ¿Verdad? Ahora, el indio y el vecino al lado y todo se mantienen en condenación por causa de que creyeron en santos, creyeron en brujería, creyeron en la que tira las cartas, creyeron en un cuadro puesto en la pared, en un San Lázaro hecho por la mano del hombre que no habla. Entonces creyeron eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Están cambiando la gloria del Dios verdadero por imágenes hechas por la mano de un hombre, que es manos corruptas, manos que no pecadoras. Entonces, eso es lo que lo mantiene a ellos condenados. El darle la gloria a todo eso
y no a Dios. Ok, como el indio conocía a Dios de dos maneras. ¿Y de qué manera también conoce Dios las otras personas? Ok, Romanos 1:19. ¿Qué dice Romanos 1:19? Ahí lo tengo aquí mismo. Para demostrar cómo es que cómo Dios le hizo saber al indio de la jungla de que él existía. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Verdad? ¿Con qué se lo manifestó? Con la creación. Ok, se lo hizo evidente en la conciencia del hombre, en el diseño del hombre. Dios puso dentro del hombre la idea de que Dios existe. Número 2. Desde la creación del mundo, su eterno poder y divinidad, o sea, lo que Dios es, ha sido claramente visible por medio de lo creado. Entonces Dios dice, mi creación atestigua que yo existo. Tu conciencia es testigo de que yo existo. Tu conciencia testifica de que Dios existe. A veces nosotros lo hacemos algo más, Señor, perdóname. O no creemos en Dios, nunca queremos saber de Dios, pero cuando estamos en un momento difícil, todo el mundo mira al cielo. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor. ¿Por qué? Porque tu conciencia sabe que Dios existe, porque Dios lo puso en tu conciencia. Ahora, que tú no lo quieras admitir, que tú lo quieras rechazar, ya ese es tu problema. Eso es lo que te condena. Pero en tu conciencia hay algo dentro de ti que sabe que Dios existe. No importa qué bien económicamente tú estás. No importa que tengas una vida perfecta. Siempre hay algo que necesitas más. ¿Por qué? Porque por mucho dinero que tengas, siempre nunca va a ser suficiente. Siempre vas a querer más. Y siempre vas a estar insatisfecho. Siempre vas a estar insatisfecho. ¿Por qué? Porque hay algo que te falta. ¿Qué es lo que te falta? Al Señor en tu corazón, que es el único que puede llenar en ti todo a plenitud. ¿Ok? Porque Dios se hizo evidente. Esa es la razón. Porque la condenación del indio, de la jungla, y es la condenación del que vive al lado de mi casa también. Cuando una persona va a ser salva, tiene que ser a través de la persona de Jesús. Lo rectifico. No hay otra manera. Pero la condenación del indio de la jungla y del que vive al lado de mi casa es es porque cambiaron a Dios por imágenes hechas por el hombre, que ni hablan, ni oyen, ni se mueven, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Es decir, mi hermano, una persona que no haya oído hablar de Cristo no es condenada por eso. Ya esa persona nació condenada. Todos nacemos condenados. No quiere decir que yo me voy a morir cuando al final de mi vida ya tú eres condenado. No, no. Yo nací condenado. Ahora, para ser salvo es mediante Cristo. Es mediante Cristo. Pero eso no es lo que mantiene a la persona condenada. Lo que tiene la persona condenada es que cambiaron al Dios verdadero por imágenes. Hay algunos que adoran el sol, otros que adoran a San Lázaro, otros que adoran a la Virgen de la Caridad, otros que adoran a Guadalupe, a San Fernando, San Francisco, otros tienen imágenes, por ejemplo, que yo tenía una en mi cuarto, no lo digo, yo tenía una que era una cruz con Cristo. Eso es una imagen. Y eso te aleja de Dios, porque ese no es Cristo. El Cristo verdadero no está crucificado, el Cristo verdadero ya está vivo sentado al lado del Padre. Así que si tienes un Cristo puesto así, te recomiendo que si amas a Dios, al verdadero Dios, lo rompas y le pidas perdón a Dios. Pero eso es lo que mantiene al indio de la jungla condenado, que pone su fe y su confianza en imágenes.
Eso es lo que mantiene al hombre condenado. Ahora, para ser salvo necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Esa es la razón. Entonces, mi hermano, espero haber dado un poquito de luz sobre esto porque hoy estuve hablando con un amigo mío y me estaba diciendo sobre las personas que no conocen a Cristo, cómo pueden ser salvas y por qué son condenados si nunca habían hablado de Cristo. Repito, para ser salvo necesitas a Cristo, pero su condenación no es el haber oído hablar de Cristo, sino en lo que ellos creen, que pusieron la gloria de estatuas, de aves y de todo por encima del verdadero Dios. Todos sabemos que hay un Dios verdadero, todos sabemos que existe Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra conciencia sabemos que existe un Dios. Lo que sucede es que la queremos reprimir la conciencia y no queremos aceptar de que existe ese Dios. ¿Por qué? Porque nos gusta pecar y seguir viviendo la vida que nosotros vivimos de pecado. Entonces no queremos dejar nuestro estilo de vida de pecado, pero lamentablemente al final de cuentas toda rodilla se doblará y todo pueblo confesará de que el Señor, que Cristo es el Rey. Y entonces el tiempo pasa y espero poder haber dado un poquito de luz sobre esto, mis hermanos, y los invito una vez más a mi canal, que den like y nos vemos en el próximo canal. Dios los bendiga a todos y que la paz del Señor esté sobre todos sus hogares. Bendiciones.